Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo demostramos que una función implícita está bien definida en el entorno de un punto. El problema que tenemos ahí, lo que nos pide el problema, es demostrar si existe, si la función y de x está bien definida en un entorno del punto 1. Eso quiere decir si en esta expresión que tenemos aquí, en esta ecuación, x por logaritmo neperiano de y más y igual a 1, si podemos decir que alrededor del punto 1, 1, de que x valga 1 y la y valga 1, pues la función, la y la podemos ver como una función implícita de la x, como una función de la x. Bueno, para esto tenemos que aplicar el teorema de existencia de la función implícita, que nos dice básicamente, que nos requiere básicamente dos condiciones, para poder asegurar, dos condiciones suficientes para asegurar que podemos definir la y como función implícita de la x. Estas condiciones son, en primer lugar, que la función pertenezca a la clase C1 en el entorno de ese punto, es decir, que la función sea continua y sus derivadas parciales de primer orden sean continuas. Y la segunda condición de la función es que la derivada parcial de la función respecto de lo que va a ser la variable dependiente, en este caso de la y, tiene que ser distinto de 0. Bueno, pues si estas dos condiciones se cumplen, podemos asegurar que la y se puede definir como una función de x en el entorno de ese punto. Bueno, pues vamos a ello. Hemos dicho que las dos condiciones son, primero tenemos que ver que en el entorno de ese punto, en el entorno del punto 1, 1, o en 1, 1, f de xy pertenezca a C1, sea de la clase C1, es decir, la función sea continua y sus derivadas parciales de primer orden también sean continuas. Y la segunda condición es que la derivada parcial de la función respecto de lo que va a ser la variable dependiente, pues si estamos viendo y definida de forma implícita como función de x, pues la derivada parcial de la función respecto de la y tiene que ser distinta de 0. Vamos a ver si estas cosas se cumplen. En primer lugar, vamos a ver si f de xy pertenece a C1. Lo primero que tenemos que ver es si f de xy es continua. Si esa función en el punto 1, 1, pues vamos a ver si tiene algún problema, no está bien definida. Si lo sustituís, pues veis que esto simplemente es 1 por el logaritmo neperiano de 1, que sería 0, pues sería 1 por 0 más 1. Esto no tiene ningún problema, ¿no? Pues la función vale simplemente 1 y no hay ningún problema de definición, no tenemos ningún problema para definirla. Bueno, esto sabemos entonces que la función en el punto 1, 1, esta función es continua porque no tiene cosas extrañas. Vamos a ver si sus derivadas parciales de primer orden son también continuas. Empezamos calculando la derivada parcial de la función respecto de la x, que será x por logaritmo neperiano de y más y. Bueno, pues la derivada de esto sería logaritmo neperiano de y. Logaritmo neperiano de y, la derivada de y respecto de x, que será 0. Vamos a ver si tenemos que ver si esta función es continua en el punto 1, 1, y bueno, pues el logaritmo simplemente sería pues el logaritmo neperiano de 1, evaluándola en ese punto, pues tendríamos el logaritmo neperiano de 1, que es 0, y aquí no hay ningún problema, no hay ninguna discontinuidad. Esta función a la izquierda de 0 está bien definida, tiende a la izquierda de 1 va a estar bien definida, tiende hacia 0 por los dos lados. Por tanto, la derivada parcial respecto de x no tiene ningún problema, es continua. Tenemos que comprobar que la derivada parcial respecto de y, ahora, la derivada parcial de la función respecto de y, pues tampoco tenga ningún problema. Derivamos respecto de y, pues la derivada de x por logaritmo neperiano de y, pues la x se queda tal y como está, y la derivada de logaritmo neperiano es 1 partido por y, más la derivada de y, que sería 1. Por tanto, pues esto es x entre y más 1. Lo estamos evaluando en el punto 1, 1, pues esta expresión evaluada en el punto 1, 1, pues es lo mismo que evaluar esta expresión en el punto 1, 1. Y esto pues sería simplemente 1 entre 1 más 1, que sería 2. Tampoco hay ningún problema con la segunda derivada. Por tanto, la segunda derivada no hay ningún problema en su definición en el punto 1, 1. Es continua, la primera derivada respecto de la y es continua, la primera derivada respecto de la x es continua, hemos visto que la función es continua, por tanto f de x y podemos decir que pertenece a C1, es de clase C1 en un intervalo, es C1 en el punto 1, 1. Bueno, la primera de las condiciones se cumple, vamos a ver si se cumple la segunda de las condiciones. Que tiene que ser que la derivada parcial de la función respecto de lo que va a ser la variable dependiente, en este caso la y, tiene que ser distinto de 0. La hemos calculado ahora mismo, la derivada de la función en el punto 1, 1, hemos visto que es 2, es igual a 2 y es distinto de 0 y por tanto se cumple.
se cumplen las dos condiciones del teorema. Como se cumplen las dos condiciones del teorema, son condiciones suficientes de existencia. Si en base a que cumplen, podemos asegurar que existe la función implícita. Y por tanto, en este ejemplo, podemos asegurar que en el entorno del punto 1, 1 podemos definir a la y en función de x como una función implícita en la expresión x logaritmo neperiano de y más y igual a 0. Tenéis que sustituir el valor de 1, 1 para comprobar que esa expresión realmente da 0, que lo da el logaritmo neperiano, perdón, en la expresión x logaritmo neperiano de y más y igual a 1, que es lo que nos faltaba por ver si ese punto realmente pertenece a la función igual a 1 y efectivamente x1 por logaritmo neperiano de 1 sería 1 por 0, 0 más 1, 1. Efectivamente el punto 1, 1 pertenece a esta ecuación de aquí, la solución de esta ecuación de ahí. En ese punto la función es de clase C1 y la derivada parcial de la función en ese punto respecto de la y de la variable dependiente es distinto de 0. Por tanto, podemos definir a la y como función implícita de la x.